Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo el video. El día de hoy vamos a exponer acerca del tema la comunicación y el lenguaje corporal en el liderazgo. Mi equipo está conformado por Arratia Camargo y a Jesús Alexander. y su servidor Yosafat Jalil Oviedo Rábago. Para abordar el tema vamos a decir una frase célebre acerca de este tema, que es: el cuerpo del líder debe confirmar lo que su boca comunica. Hoy explicaremos cómo la comunicación efectiva y el lenguaje corporal impactan directamente en el éxito en el liderazgo. Veremos desde los conceptos más básicos de la comunicación, pasando por los tipos de lenguaje corporal y cómo el cuerpo valida la veracidad de nuestras palabras hasta llegar a los diferentes tipos de liderazgo. Finalmente, analizaremos cómo se correlacionan estos elementos a través de un video y una dinámica práctica, cerrando con esto con una conclusión clave sobre tu postura define la respuesta emocional de tu equipo. Bueno, la comunicación. Sabemos que la comunicación es la emisión y recepción de información, tanto verbal y no verbal. Ahora veremos las partes básicas de la comunicación, que estas son: emisor: es quien inicia el proceso codificado y enviado el mensaje con un propósito claro. El receptor: es la persona o grupo que recibe el mensaje y lo decodifica para interpretarlo. El mensaje: es el contenido, la información o la idea que se quiere transmitir. El código: es el sistema de signos o reglas compartido, como el idioma o los gestos, con el fin de construir el mensaje. El canal: es el medio físico a través del cual viaja la información, ya sea el aire, una pantalla o el sonido, etc. El contexto o la situación: es el entorno político, social o físico que rodea la conversación y que le da sentido al mensaje. La retroalimentación, o mejor conocida como feedback, es la respuesta del receptor que valida si el mensaje se comprendió correctamente. Seguimos con las interferencias, o más conocido como el ruido. Puede ser cualquier barrera física, psicológica o técnica que distorsiona o interrumpe la comunicación. La intervención comunicativa: el objetivo real del emisor al hablar, ya sea informar, convencer, ordenar o motivar. Por último, el efecto o impacto: el resultado o la reacción final que el mensaje provoca sobre el receptor. Ahora seguimos con el tema lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una rama de la comunicación no verbal que engloba todos los mensajes transmitidos a través de los movimientos y posiciones del cuerpo. Esto opera de forma continua, revelando emociones, actitudes e intenciones de una persona, ya sea como la frase que dice: una acción dice más que 1000 palabras. El lenguaje corporal se divide en varias secciones, ya sea postura corporal o mejor conocida como kinesia, que es la posición general del cuerpo, ya sea abierta, cerrada, erguida o encorvada. Esta refleja el nivel de confianza, poder, apertura o tensión de una persona. También se divide en expresiones faciales, con los movimientos de los músculos de la cara que transmite de forma inmediata las emociones básicas como alegría, sorpresa, miedo o desagrado. Otro punto es la gestualidad, el uso de las manos, brazos, cabeza para enfatizar el mensaje o mejor relacionarlo, ya sea ilustrar o contradecir lo que está diciendo de manera verbal, ya que no siempre lo que uno dice verbalmente expresa lo que uno siente. Dependiendo de las emociones que uno sienta, es el mensaje que uno quiere dar. No es lo mismo decir un mensaje estando alegre que estando enojado. Otro punto es la proxemia, el uso del espacio, la distancia física que un individuo establece con los demás, la cual comunica el nivel de intimidad, ya sea que uno esté platicando con un familiar
un amigo, un profesor o simplemente un desconocido. Dependiendo del contexto y el espacio del área en la que se esté ocupando, dependerá el mensaje y las intenciones que uno quiera transmitir. El poder, o la comodidad o dominio territorial en una interacción, ya sea con un familiar, la interacción es más segura, más confiable y se podrá desarrollar mejor el mensaje, ya que te conocen y saben interpretar lo que quieras decir. En cambio, en un amigo, igualmente se puede interpretar bien el mensaje, pero con diferentes o breves distorsiones en el mensaje. Tanto se puede interpretar como mal o como para bien. En cambio, en una persona que no conocemos o desconocida, puede cambiar mucho el mensaje, dependiendo de la postura en la que estés y el mensaje que quieras decir o transmitir, puede cambiar completamente las intenciones. Tanto puede ser un mensaje normal, pero con una postura erguida, encorvada, puede interpretarse muy mal el mensaje, aunque no contenga nada malo. En cambio, hay personas, o poniendo ejemplo, que hay personas que transmiten un mensaje muy diferente a su postura, ya sea que esté erguida, que transmita mucha confianza, pero su mensaje puede tener diferentes intenciones y esto no se puede observar si esa persona está interesada en la postura en cómo está. También otra es la áptica, contacto físico. El estudio del tacto, apretones de manos, palmas o abrazos, como herramientas para transmitir cercanía, empatía, autoridad o soporte emocional. Igualmente el ejemplo anterior. No es lo mismo que un familiar te abrace e interpretas el mensaje instantáneamente. Con un amigo, el abrazo puede interpretarse como algo bueno o algo malo. En el sentido de algo malo puede ser como una broma, malas intenciones o sobrepasarse. Pero eso depende de la amistad y confianza que tengas con tu amigo. En una persona desconocida se interpreta mal. Un abrazo se puede interpretar como que lo están acosando. Se puede distorsionar el mensaje, aunque sea bueno el mensaje e inocente. También dependiendo de las personas, la edad, se puede interpretar diferente. No es lo mismo que un niño te abrace, que un joven te abrace, o un señor de mayor, o una persona mayor de edad te abrace. Todo depende del contexto en la que se esté transmitiendo el mensaje, tanto el código, el lenguaje corporal, incluso la edad. También la cronemia corporal, la velocidad de los movimientos. El manejo del tiempo y el ritmo a través del cuerpo, movimientos rápidos pueden detonar ansiedad o urgencia, mientras que los movimientos pausados proyectan control y seguridad. No es lo mismo que una persona te transmita un mensaje de emergencia rápida, interpretas que es urgentemente el mensaje y por lo tanto hay que actuar inmediato. A que una persona te transmita un mensaje de urgencia, pero pausados o con seguridad y control. Esto te da a entender de que el mensaje de urgencia sí es urgente, pero no requiere la atención inmediata. Se puede solucionar o ya está siendo solucionado. Los dejo con mi compañero, que les hablará sobre el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es el conjunto de habilidades que se utilizan para influir, motivar y guiar a un grupo de personas y llevarlas a un bien o meta común. Un líder es aquella persona que toma el rol de guía, inspira y genera estrategias para generar una movilización estratégica. ¿Y para qué sirve la, el liderazgo? El liderazgo sirve para optimizar las tareas del equipo, designar metas y
eventualmente evitar conflictos que vayan surgiendo en, en los seguidores. Por ejemplo, una persona que está ejerciendo liderazgo es aquella que es capaz de poner específicamente la, a las personas en el lugar y en el momento que tienen que ir para que se cumpla una meta específica, como por ejemplo, se necesita conseguir en esta cantidad de tiempo un proyecto que salga con ciertas especificaciones, un equipo de 5 personas y una es buena diseñando, una es buena hablando con la gente, una es buena con la mecánica, una con la electricidad y finalmente el líder. El líder es la que tiene que dejar que la persona que es buena hablando se dirija y dé la cara en el equipo y presente de forma estratégica para que el proyecto tenga el impacto necesario. El diseñador necesita generar un diseño cómodo, tanto del prototipo, si se necesita una interfaz, y un fácil uso para las personas que vayan a necesitar ese proyecto. La persona que es buena con el apartado eléctrico, necesita el líder dirigirla a realizar circuitos, conexiones, diagramas, entre otras cosas, y finalmente el que es buena con la mecánica, el líder lo tiene que enfocar hacia manufactura, armado y algunas otras actividades. Ahora veremos tipos de liderazgo y cómo actúan, además de que emiten según cómo se emplea. El primer tipo, que es el autoritario, uno de los peores porque centra el foco de dirección, metas y metodología en el líder, sin importarle la visión u opiniones del equipo. Este tipo de liderazgo suele generar miedo, desconfianza y tensión. Para este y los demás estaremos utilizando un ejemplo basado en generar un prototipo que desplace a uno obsoleto. El líder tiene esa meta, al igual que el resto, pero quiere hacerlo a su manera y de su propia forma. El líder, por alguna razón, decide y quiere que el prototipo sea bastante ostentoso, con materiales que sean difíciles de conseguir. Le pide al diseñador que genere algo muy llamativo, incluso hasta estorboso. Y el diseñador le menciona que algo así no generaría el impacto, los usuarios se van a dar cuenta que no es muy cómodo, que es difícil de guardar. Pero el líder le dice que no importa, que lo van a hacer así porque a él le gusta así y si a él le gusta así, tal vez a los demás también les debería de gustar. Va con el electricista y le menciona cómo va a ser el prototipo y ve el electricista que es muy poco eficiente, que tiene muchas partes que no deberían de tener, que se puede ahorrar mucho dinero. Se lo hace saber al líder, pero el líder le dice que no, que, que aunque sea más eficiente lo que él está mencionando, lo mío es mucho mejor, se ve bien y es especial para mí. Así se va con los demás, generando las mismas impresiones, que ven que es muy poco eficiente, es muy ostentoso y genera miedo, desconfianza y tensión al ver de que probablemente su proyecto no vaya a funcionar ni generar el impacto que en un inicio todos querían generar. Liderazgo democrático. Este tipo de liderazgo genera entusiasmo, pertenencia y compromiso, pero con ciertos matices, porque busca que
se le cuestiona y se hacen votaciones para que se haga lo que dice la mayoría, ignorando a los sectores menores. Nuevamente con el mismo ejemplo, el líder reúne su equipo y se dividen en tres. Los que quieren hacerlo muy minimalista, los que quieren hacerlo muy tecnológico y digital, y los que quieren hacerlo, aunque sea rústico y sucio, que sea lo más funcional. Con, y se generan votaciones, se discute y se decide que entre que sea estético y muy funcional, aunque sea un poco estorboso o grande. Se preferiría mucho la funcionalidad, la eficiencia desde un punto de vista externo es mejor, pero la gran mayoría se termina decantando a lo estético, dejando muchas funciones que serían útiles e incluso más eficientes para la velocidad del proyecto. Así que la gran mayoría termina sintiéndose satisfecho con la decisión de que sea estéticamente agradable a la vista. Sin embargo, el otro sector queda en descontento porque saben que aunque sea agradable no cumple las características en un inicio. Así que aunque un gran sector no está en desacuerdo, hay uno aún mucho mayor que esté en acuerdo y se va a terminar haciendo lo que ellos desean, aunque no sea la mejor forma. Pero el proyecto termina saliendo, termina siendo un éxito porque termina siendo estético y cumple con lo mínimo, pero no es lo más eficiente. Liderazgo transformacional. Este tipo de liderazgo es muy similar al anterior porque pide ideas y nos quedaremos en el mismo punto donde se dividen en tres. Muy tecnológico, muy eficiente pero estorboso y estéticamente agradable a la vista. En vez de hacer lo que el mayor sector quiere, se decide hacer por lo que le va a traer más beneficios y en el proceso desarrollan pensamiento crítico al pensar, ¿es esto realmente lo mejor para lo que queremos hacer? Así que se toma que su empresa va más enfocada a la tecnología, porque no solo están vendiendo ese producto, también venden otros más que están diseñados enfocados a los componentes e innovación. Así que deciden dejar el apartado estético y la funcionalidad extrema para enfocarse a algo más tecnológico e innovador. Todos deciden que es la mejor opción porque su empresa está enfocada y diseñada para eso. Pero dicen, ¿en serio solo está esta opción? El líder, en vez de hacer lo que la mayoría dice, también se cuestiona y pregunta, considero que esto no puede ser únicamente así. ¿Qué tal y si también buscamos la forma de hacerlo? Es muy, muy, muy funcional y demasiado tecnológico. Así que se mezclan ambos, se toma una decisión innovadora y en la cual aún un sector aún está más grande, se están en acuerdo, sin cambiar mucho sus opiniones generales y prefiriendo algo que sea más coherente. El liderazgo de servicio. Este tipo de liderazgo es bastante amigable para todos en general. Tal vez un poco más exigente para el líder, pero sigue dando resultados bastante buenos. Una vez tomado el punto de que se hizo la votación, el líder pone a disposición todos los recursos necesarios a las personas, haciéndoles saber que él está ahí para que
el proyecto pueda salir de la mejor forma posible y esté dispuesto a entregar absolutamente todos los recursos que ellos necesiten para que pueda salir de una mejor forma, suele generar gratitud, seguridad y en algunos casos empatía. Porque si él me está dando todo, yo también voy a dar todo para que el proyecto salga lo suficientemente bien. Se genera la votación, se decide de forma en la que por alguna razón todos están de acuerdo y entramos con las características específicas de este tipo de liderazgo. Le dice al diseñador: veo que estás haciendo un buen trabajo, necesitas algo más, necesitas alguna actualización en tu sistema gráfico, alguna máquina más potente, algún curso o algo más para que puedas hacer un mejor trabajo. En serio, te lo estoy preguntando. Házmelo saber cuando necesites algo así. Va con el electricista y le menciona: ¿qué tal vas con lo que estás haciendo? ¿Se te está dificultando? El electricista le menciona: sí, un poco, esta herramienta no es que nos han brindado, no es de muy buena calidad y realmente me gustaría cambiarla. El líder le menciona: no te preocupes, yo te voy a dar ese material que necesitas y si necesitas incluso algo más o un cable de mejor calidad, estoy aquí para dártelo. Al mecánico con lo mismo: ¿estás bien con estas herramientas de manufactura que te estamos proporcionando? ¿Este tipo de soldadura consideras tú que es la correcta? Si consideras que no o necesitas algo más, estoy aquí para que lo pidas. Y así con todos los demás, les va brindando su ayuda, les dice que está a su servicio y que pueden confiar en él para pedirle lo que sea, siempre y cuando el proyecto salga como necesite salir. Y finalmente, en este apartado, el liderazgo delegativo. Aquí se genera una total libertad y individualidad, se podría decir. O puede salir muy bien o puede generar muchos problemas. Si sale bien, genera calma, autonomía y bienestar. Pero si no está el suficiente orden, individuo por individuo, genera frustración, desorientación, disgusto, porque no se tienen las metas suficientemente claras. Regresamos con el mismo punto, y lo veremos en ambos casos, donde sale muy bien y donde sale muy mal, desde el punto donde ya se decidió cómo se va a hacer y qué se va a hacer. Desde el punto que sale mal, el líder simplemente va, les dice qué tienen que hacer y que lo hagan en la forma en la que ellos quieran, siempre y cuando se parezca a lo propuesto. Cada uno hace lo que él piensa, lo que se piensa, y, por ejemplo, el encargado del marketing menciona ciertas características que él consideró que se iban a añadir. El electricista añade terminales extra para partes que tal vez al final no se terminaron diseñando, y el diseñador genera apartados o módulos menos para el proyecto final. Cada uno fue por su lado, cada uno hizo lo que consideró que iba a ser mejor para el proyecto y no se terminó siendo de la mejor forma posible. Al haber piezas sobrantes, cables que no conectan a nada, un diseño que es similar a lo decidido, pero no se parece completamente a lo acordado, genera descontento, frustración, desorientación e incluso extrañeza.
pero por el caso donde sale bien y se toma y se da el suficiente orden necesario. El líder va con cada uno, les dice: necesito, toma tu diseñador, necesito esta idea de esta forma específica, ya se tomó acuerdo en la última junta. Va, lo hace y el líder le menciona: hazlo con el software que tú quieras, con el más cómodo. Incluso sí, uno que no sea de la empresa, con que quede, está más que perfecto. Va con el electricista, le menciona: toma este diseño que hizo nuestro encargado visual. Usa el material adecuado, consíguelo de donde tú creas o sepas que es mejor, incluso investiga. Pero con que salga el proyecto y salga este diseño, todo está bien. Genera la lógica interna del producto final. Va con el mecánico, le dice: toma, mecánico, conozco este centro donde puedes conseguir este material para que lo desarrolles y ensambles y armes de la mejor forma, pero si tú conoces incluso, si quieres investigar más, investiga. Si puedes reducir precios, hazlo. Solo, no importa cómo lo hagas, solo necesito que salga de la forma en la que quieras. Va con el de marketing mencionándole: hey, encargado del marketing, necesito que tomes este curso de habla y convencimiento. Aunque si consideras que ya no, que tú tienes el conocimiento necesario, adelante, no lo tomes, o incluso si quieres tomar uno que consideres que te va a hacer o aportar mejor información, nada más házmelo saber y cambiamos de institución. Y así el líder fue integrante por integrante a pedirles que hagan algo específico, pero no lo suficiente como para que hayan descontentos. Cada uno fue por su parte en el lado bueno y se logró porque se le dio el suficiente orden. En el lado malo no se dio el suficiente orden y probablemente terminó fracasando por una gran diferencia entre pensamientos y acciones. Ahora bien, con todos estos temas vistos, ¿cómo se relacionan todos? Tanto la comunicación, lenguaje corporal y liderazgo. La comunicación y el lenguaje corporal van dentro del mismo saco. Ambos son formas de expresar ideas, pero la comunicación, en este caso tomaremos la comunicación verbal, es necesaria para que el líder, con un buen método de liderazgo, pueda expresarse, decir y pedir cómo se necesitan que sean ciertas cosas. El lenguaje corporal simplemente va a ser un confirmador de que lo que se está diciendo es bastante necesario, de que es bastante acertado, de que sí se hace una armonía entre acciones e información de forma efectiva. Y algo extra a agregar sería el impacto emocional que se genera con las acciones, gestos y tono de voz. Ahora, todo esto se relaciona entre sí, ya que un líder necesita hacer uso de todas estas cosas. Y veremos un ejemplo de cómo, les comentaré un ejemplo de cómo esto sería. Un líder que únicamente tiene buena expresión verbal, tomando solo en cuenta la información. Le menciona a su equipo que necesitan que el prototipo sea algo que sea confortable para el usuario.
que sea amigable y bastante fácil de utilizar. Y de paso los motiva a tener confianza en él y tener confianza en sus compañeros para apoyarse mutuamente. Pero lo dice de una forma muy apática, apagada, con una postura encorvada. Y lo hace de una forma en la que genera unas emociones de tristeza, no genera conexión y lo hace incluso un poco enfadado. Los integrantes tal vez pensarán, esta persona, este líder, tiene mucha razón en lo que dice, pero sus movimientos, su tono de habla, su gesticulación, incluso una sensación extraña en la cual me hace sentir, no, no concuerdan mucho. ¿Será cierto lo que me dice? ¿Tengo que dudar? Y los demás también se terminan cuestionando lo mismo y aunque todo sea correcto, la información bruta que se tiene, ya con contexto y con complejización, termina habiendo una disonancia. Y tal vez solo por esa pequeña disonancia no va a tener un buen desarrollo el proyecto. Tal vez los integrantes también vayan a apagarse, tal vez también vayan a ser apáticos y ni siquiera vayan a acercarse entre sí o con el jefe, líder, porque no les generó confianza. Ahora bien, ¿qué pasa si únicamente tienen eh, esa proyección de lo que quiere dar el líder, pero no se les da una buena información? Lo que podría pasar es que los integrantes se sientan en confort, se sientan motivados, se sientan enérgicos, pero no hayan entendido nada. El líder les menciona muy vagamente cómo se tiene que hacer el proyecto, muy vagamente cómo se tiene que hacer la promoción y muy vagamente de las metas, pero lo hace de una forma bastante alegre, bastante eufórica, donde se les apoya de una forma muy, muy personal. Entonces piensen, esta persona es bastante agradable, pero sin embargo, por alguna razón no entendí nada, pero aún así me siento motivado, pero sigo sin saber qué hacer. Va con el líder, ya que esta vez sí generó confianza, incluso se pregunta entre compañeros, y nuevamente con la vaga información que tienen, siguen en la misma cuestión. ¿Qué tengo que hacer ahora? Por alguna razón no lo entiendo, pero me siento bastante bien, me siento motivado, siento que este es mi lugar de trabajo. Y así se continúa y el trabajo no se termina haciendo, tal vez también termina fracasando solo por no tener buena información, ni un buen apego emocional que se genera o ambiente emocional. Ahora, lo fuerte y el poder que realmente esto tiene es tener ambos en conjunto. Buena información y buena emisión de lo que se tiene. Por ejemplo, en este caso, el líder les menciona cómo se tiene que hacer la organización específica y herramientas que les pueden ayudar. Y lo menciona de una manera alegre, confortable, muy hogareña. Y se les incita a generar conexiones tanto con él y con sus compañeros mínimamente de trabajo. Y si se puede, de compañerismo. Se va, todos se entendieron, todos se sienten motivados, la postura recta, el tono fuerte de la voz y esa mirada llena de determinación del jefe, líder. Además, mientras escoge un muy buen método de liderazgo,
genera un impacto muy positivo. Probablemente genera buenos resultados. Y digamos que en algún caso, por alguna razón, unos cuantos no lograron entender. Así que se acercan con sus compañeros a los cuales se les incitó a convivir. Les preguntan, oye, ¿qué pasó aquí? No lo logré entender. Su compañero menciona, es que dijo que este proceso tiene que ser específicamente de esta forma y tenemos estas herramientas para poder desarrollarlas de una mejor forma e incluso dio un ejemplo de cómo usarlas con su propia mano. Pero alcancé a ver que no estabas lo suficientemente cerca como para ver claramente. ¿Quieres que te explique? Le explica, se utiliza la máquina y por alguna razón esa máquina mm, tiene un error, unas especificaciones diferentes, del cual el líder les advirtió, pero les dijo que se acercaran a él para poder solucionarlo. Van con el líder, les menciona, hey, esto no funcionó de una forma tan correcta, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y les dice, no se preocupen, tienen que seguir estos procesos y si no les sirven, no se preocupen que yo voy, o prefieren que vaya de una vez. Los integrantes mencionan, sí, por favor, acompáñanos. El líder va, se ensucia las manos para poder explicarles y sigue generando confianza, les sigue dando información de forma verbal en un inicio y luego no verbal, mostrándoles cómo se tiene que hacer la actividad y genera buenos resultados para el trabajo porque ya les queda mucho más claro y se sienten aún motivados de que tienen a alguien para confiar dentro de esa empresa. Probablemente es la que mejor da resultados porque se genera un ambiente emocional muy bueno, un ambiente laboral excelente y una información eficaz. Ahora, con este gráfico veremos lo que un buen líder necesita para que su equipo y él tengan los resultados deseados. Un tipo de liderazgo adecuado. Dentro de los tipos de liderazgo que vimos, es obvio que no es bueno tener uno autoritario, porque los seguidores van a sentirse muy poco escuchados, incluso violentados o atacados por no ser considerados. Se puede tomar uno en específico para tener los resultados que ese tipo de liderazgo promete. Sin embargo, ¿por qué solo quedarse con uno? Lo más óptimo sería tomar rasgos específicos de cada uno de esos tipos para que todos se sientan escuchados, se genere el impacto necesario y se haga de la forma más adecuada posible. Una propuesta que yo tengo es que se utilicen un poco el proceso inicial del democrático, el transformacional, bastante del de servicio y un poco del delegativo. Como ya vimos antes, el democrático se basa en juntar a la gente para que den sus opiniones y ver qué es lo que dice la mayoría. Una vez se tienen en el primer proceso de obtener lo que dice la mayoría, lo más correcto sería utilizar el liderazgo transformacional para ver si realmente es lo más efectivo, si realmente es lo más correcto lo que la mayoría dice. Conversando con todos para que den sus opiniones, para que su punto de vista sea más amplio, sea autocrítico y confirmen que sea lo más adecuado. El de servicio para que las personas puedan sentirse escuchadas, puedan sentirse apoyadas, que pertenecen a un lugar y puedan realizar el trabajo de la mejor forma posible con los materiales que ellos necesiten, con los que ellos se acomoden. Y de un poco del delegativo para que se les dé libertad de actuar como ellos consideren, dándoles cierto orden y al menos aquellos que se sientan o consideren que necesitan una guía específica
sientan la libertad de también solicitarla. También un buen líder necesita una buena comunicación, tanto verbal y no verbal. Una buena comunicación verbal para transmitir de forma adecuada, únicamente con información, lo que necesitan hacer. La mayor cantidad de información con la menor cantidad de palabras. Dar escritos asertivos y específicos y o conversaciones adecuadas que den muy poca información y que den muy pocas palabras y transmitan mucho mejor, para que el trabajo sea aún mejor. Y la comunicación no verbal, que va a dar un apoyo extra a lo que se está comunicando. Y necesita emitir lo que se está buscando. Una posición encorvada, con un tono de voz muy bajo, suele emitir inseguridad, duda y cuestionamiento. Un tono elevado, adecuado y recto puede transmitir seguridad, confianza y convicción. Pero tener cuidado, porque una postura demasiado grande y un tono en extremo alto puede generar miedo y puede transmitir ira, control y cosas que no favorecen una buena comunicación. Estos 3 puntos en conjunto permitirán el éxito al líder. Escoger uno o varios formas de liderazgo, los más adecuados para lo que se busque. Tener una muy buena comunicación verbal, en textos y en palabras, y tener una buena comunicación no verbal. Buena postura, buen tono, buena gesticulación, algo que no denote inseguridad, ni tampoco exceso de arrogancia o control. Algo neutro que genere bienestar, tranquilidad y confianza. Un ejemplo de esto, algo más aterrizado. Digamos que una empresa, un líder, necesita generar una línea de producción de panecillos que logren competir con el rey en este momento. Así que el líder, antes de emitir cualquier tipo de información, piensa: ¿qué tipo de liderazgo debería de tomar? Así que decide transformacional y de servicio, para simplificar las cosas y que el ejemplo sea más claro. Y una vez sabe cómo tiene que abordar a sus integrantes, piensa en reunirlos, pero necesita emitir la información y dar y proyectar la imagen que él realmente quiere. Para esto, decide prepararse antes, ver qué es lo que tiene, checar sus recursos, y una vez que ya tiene la información necesaria, se acerca con sus sectores: eléctrica, mecánica, marketing, sabores y sabores. Una vez sabe que cuenta con estos 3 principales sectores, va y emite la información que quiere. Cuestiona y llama a todos para preguntar:
¿Qué tipo de bocadillo innovador podría romper y conseguir un impacto que queremos conseguir? Compras y el bienestar del usuario. El apartado eléctrico-mecánico dice algo que sea fácil de generar, pero que tenga un buen sabor. Tal vez que no sea muy agradable a la vista, pero con que tenga el mejor sabor. Y para eso también nos gustaría solicitarle a usted de las herramientas adecuadas, ya que las últimas que nos entregaron no fueron lo suficientemente buenas para lo que necesitamos. Y el líder menciona: me agrada la idea de que sea fácil de manufacturar. Y no se preocupen, yo les brindaré de las herramientas más adecuadas para su trabajo. Si necesitan algo, yo les puedo otorgar de ese tipo de herramientas. Pueden confiar en mí para ello. Lo menciona con un tono, una postura recta, clara, precisa y concreta. Con ese mismo tono se dirige al resto y escucha atentamente lo que los otros tienen para mencionar. El área de marketing menciona: hay que hacerlo muy llamativo. Es bueno que sea fácil de generar, pero lo mejor es que sea llamativo para que el consumidor logre acercarse, logre logremos llamar la atención y consigamos la mayor cantidad de ventas. Y también nos podemos aprovechar de sustentabilidad de empaques y transporte agradable con el medio ambiente. Tal vez no sea lo más ético aprovecharse de eso y no hacerlo por convicción, pero los resultados lo prueban. Es bueno, estamos haciendo menos daño, vendemos al medio ambiente, vendemos más y cumplimos con lo que queremos dar. Por cierto, nos gustaría que nos proporcionara información o que nos diera cursos o contratara cursos para comunicación asertiva, carisma y persuasión. De esa forma podremos vender más y generar más ganancias, además de que un curso especializado de finanzas en este ámbito específico sería muy, muy, muy bueno para la empresa. El líder menciona: por supuesto, yo me encargaré de que tengan esos servicios y me agrada la idea de que sea llamativo. Y aunque me desagrada un poco de que no lo hagan por convicción el tema de ayudar al medio ambiente, los fines siguen siendo nobles, así que lo podemos tomar en cuenta. El área de sabor menciona que podría ser un poco complicado si es que lo hacemos demasiado llamativo y no logramos conseguir el sabor adecuado. Así que sería bueno empezar con sabores familiares para ir experimentando de forma adecuada con los sabores novedosos y las formas extravagantes. Para esto necesitamos un apartado muy específico de maquinaria. ¿No lo podría otorgar? El líder menciona: por supuesto. Tengo entendido que los sabores es lo más importante, así que estoy de acuerdo con esa idea. Yo les brindaré una zona muy adecuada, muy limpia para que puedan experimentar. Y sería bueno que todos iniciemos. Ya con las ideas escuchadas, el líder decide: ok, ahora hay que dialogar qué es lo mejor. La parte eléctrica quiere que simplemente sea simple de fabricar. La parte de marketing quiere que sea llamativo y muy extravagante. Finalmente, el apartado química de sabor menciona que deberíamos iniciar con algo muy simple al inicio. Por lo que veo, todos tienen ideas muy
dispersas, pero ¿qué tal si tomamos lo mejor de cada una? Buscamos que sea llamativo, novedoso, pero que no sea excesivamente difícil de manufacturar. Como había mencionado, me agradaba mucho la idea de que sea muy, que iniciemos con sabores simples y sencillos y que vayamos innovando de poco en poco en lo que nos hacemos de renombre. Y lo de el empaquetamiento, que sea amigable, va a ser un muy buen añadido para nuestra empresa, que todos sepan que estamos del lado del planeta mientras les hacemos un bien o les traemos un poco de felicidad a ellos. Hemos visto que si juntamos todo es lo mejor. Así que pídanme lo que necesiten, yo se los otorgaré. Aquí se dio el liderazgo transformacional, ya que no se fueron por lo que dijo la mayoría, fueron mejorando hasta llegar a algo que sea lo más efectivo, eficaz y más alineado con la visión que tiene. Y un liderazgo a servicio, ya que el líder estuvo ofreciéndoles de los mejores materiales para que lo puedan conseguir. Finalmente, con una buena postura y una buena comunicación, lo dio a entender de una forma correcta. Con esto y este ejemplo se puede ejemplificar cómo un líder puede llegar muy lejos en conjunto de su equipo con las herramientas y comunicación adecuada. A continuación presentaremos un video en el cual aborda este tema que se está exponiendo, en el cual es el siguiente. Fijaros en este estudio. Llamamos a personas para que memoricen palabras que hay en una pantalla. Le decimos, discúlpanos, que no teníamos una mesa. El ordenador está en el suelo, pero las puedes ver, ¿verdad? Sí, sí, las puedo ver. Y la persona memoriza esas palabras. Cuando sale le preguntamos cuántas recuerda. Lo que no sabe la persona es que hay palabras positivas y negativas en ese listado. A otro grupo de personas, muy numeroso también, le decimos que hagan el mismo ejercicio mirando de pie con una postura normal. Le forzamos a mirar un poco hacia arriba. Y de nuevo, ¿cuántas palabras recuerdas? Las personas que estaban en esta postura recordaban más palabras negativas que positivas, solo por la postura. Fíjate el título del experimento. La postura realmente marca la diferencia en los efectos sobre el sesgo de depresión. Es decir, mi postura va a provocar cómo me siento. No es lo mismo caminar por la calle segura, o estar en una reunión, que estar en una postura que no transmite seguridad o con la que no me siento del todo bien. Se ha estudiado mucho también sobre el efecto de la postura cuando estamos de pie. Esta persona que está aquí está en una actitud muy diferente a esta persona. Esta está neutra. Esta persona que está aquí, solo por estar en esa postura, está aumentando emociones positivas, serotonina, está reduciendo su nivel de cortisol y aumentando su nivel de testosterona, que hombres y mujeres tenemos, la hormona de la seguridad, solo por la postura. Es decir, estamos todo el día siendo condicionados por un montón de detalles. Ahora continuemos con la dinámica. La dinámica se llama el mensaje silencioso. Esta actividad demuestra cómo el cuerpo comunica más que las palabras y afecta la percepción de la autoridad. Esto lo pueden poner a prueba con familiares o amigos. Los que van a participar se tendrán que dividir en parejas. En cada pareja va a haber un líder y el escenario va a ser corporativo, ya sea anunciar un reporte de presupuesto o felicitar el equipo por un proyecto exitoso. Deberán comunicar el mensaje al otro participante utilizando cero palabras y solo únicamente el lenguaje corporal. Después de haberlo hecho, en la segunda ronda, repiten el mismo mensaje, pero con una postura encorvada, evitando el contacto visual y tono más bajo. Al terminar, comenten cómo se sintieron. ¿Cambió el mensaje según la postura? ¿Qué postura transmitió mayor liderazgo y confianza? Una vez realizada esta dinámica se centra en los ejes centrales para el debate, ya que en esta dinámica se puede observar la postura y presencia,
que es la postura del poder. Analicen cómo mantener la cabeza erguida, los hombros relajados y el pecho abierto, o una postura expansiva. Esto aumenta la testosterona y reduce el cortisol, según estudios del lenguaje corporal. También abarca contacto visual y microexpresiones. Debatan sobre la importancia de mirar a los ojos para generar confianza y transparencia, y cómo una mirada esquiva puede interpretarse como falta de seguridad o deshonestidad. También un punto es la incongruencia. ¿Qué pasa cuando el líder dice que estamos muy motivados? ¿Esto tiene los brazos cruzados y mira al suelo? Discutan cómo el lenguaje no verbal puede alimentar siempre con el mensaje verbal para evitar el escepticismo. También los gestos y proximidad. Analicen el uso de las manos, palmas abiertas para mostrar empatía y el espacio personal. ¿Cómo ajusta un líder su lenguaje corporal al hablar con un individuo en privado frente a dar un discurso masivo? La técnica que nosotros escogimos es acerca del debate. Y para que se lleven un aprendizaje a casa, entre ustedes contesten esta pregunta y sus respuestas comenten en familia o en grupo o como hayan hecho la dinámica. Las preguntas son las siguientes. ¿Consideran que un buen lenguaje corporal es innato o se puede entrenar? La segunda pregunta es, en el área del trabajo remoto y videollamadas, ¿cómo se puede proyectar liderazgo y lenguaje corporal efectivo a través de una pantalla? En conclusión, en esta presentación vimos qué es la comunicación, sus partes, también el lenguaje corporal y el lenguaje por sí solo, por qué es tan importante. El liderazgo, los tipos de líderes que existen y su forma de actuar. Cómo todo esto se relaciona, la comunicación, el lenguaje y en el liderazgo. Hemos visto un video de cómo todo esto se pone en acción y como dinámica les damos y les incitamos a que comenten, se pongan en debate realmente qué es mejor, un líder que emite información clara de una forma pésima o si es mejor una forma increíble de darla a conocer, pero con información muy vaga y poco precisa. Les invitamos a comentar. Con esto, nuestro equipo se despide. Muchas gracias.